Yolanda Breceda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330, desde Monagas, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Sauceda. Escuchar a través de las redes sociales por la online KCKM 1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at KCKM 1330am.com throughout Latin America and the world. Sí, muy buenas noches. Bueno, pues aquí estamos otra vez, gracias a mi Padre Dios, ¿verdad? Dándole seguimiento a todo lo que hemos estado viniendo estudiando. Este es el ministerio cara a cara con el gran Yo Soy el que soy, y con nuestros pastores Maribel y su esposo, el pastor Carlos Bolívar. Esta noche le damos gracias nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando a través de la KCKM por el 1330 AM o por la 94.7 FM. Le damos las gracias a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Les damos las gracias. Sabemos que muchos están a la expectativa cada vez de que hay una transmisión para escuchar la secuencia de todos estos estudios que, conforme al panorama bíblico de Génesis a Apocalipsis, nos hablan la verdad de lo que es la palabra del Señor. Y pues esta noche seguimos y continuamos con la tercera parte del tema, los hijos de la serpiente o los hijos de Dios. Y pues, hermana, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido estos días? Buenas noches, hermana. Muy bien, gracias a Dios. Entusiasmada, ¿verdad? Porque sabemos que hay tantas cosas que queremos saber y tantas cosas que nos han preguntado. Entonces, vamos en partes y pues estamos aquí una vez más, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor y Amén. Dándole las gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos tiene aquí una vez más. Dándole la bienvenida a aquellos que están conectándose o que ya están conectados. A toda la gente, ¿verdad? Allá de Colombia, de la tierra de mi esposo, de Bogotá, Colombia, de Ecuador, de Chile, de El Salvador, de toda aquella parte del mundo, ¿verdad? Incluyendo aquí lo que es Andrews, Monaghan, Odessa, Kermit, todas estas áreas por acá que se van a conectar, pues estamos, ¿verdad?, para servirles, y cualquier pregunta que puedan tener que nos la hagan, ¿verdad?, como lo han hecho hasta ahorita. Y pues el hermano, yo sé que mi esposo, él va a darles, ¿verdad?, la respuesta, y con la Biblia. Así es que le damos la bienvenida, ¿verdad? Y muchas gracias, hermana, por tenernos una vez más. Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto saludarlos, estar otra vez con ustedes en este comienzo de semana radial. Estamos los martes y los jueves, Dios mediante, por las redes, en la red social, estamos por la KCKM 1330M y 94.7 FM desde Monaghan, Texas, para las ciudades cercanas como son Odessa, Midland, Kermit, Stockton y Pecos, y creo que alcanza un poquito más de ciudades, ¿cierto? Ya sabe más, ya se está familiarizando más. Bendito Dios, sí. Es un gusto saludar a los hermanos de todas estas ciudades, a la familia en Cristo, a todo aquel que ame la verdad, que quiera saber la verdad y que no le tema miedo a la verdad de las Sagradas Escrituras, para que se enamoren más de Cristo, Amén. de ese Dios tan hermoso que vino a salvarnos, a rescatarnos, y sobre todo para que aprendamos algo muy importante, hermano Jody y Mari. Amén. Es el verdadero motivo por el cual Cristo vino. Amén. ¿Por qué nos debemos a Él? Amén. Pero para poder entender esto, hay que entender los orígenes, los comienzos, el pasado,
lo que el ser humano desconoce de los orígenes del pecado, la maldad y el motivo inicial del por qué Cristo vino a esta tierra, a salvarnos por su pueblo, por su iglesia, y por qué ese amor tan grande, que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué se atrevió a venir a la tierra? ¿Qué necesidad tiene de venir a la tierra? Ninguna. Pero de verdad que el amor del Señor Jesucristo por su pueblo y por su iglesia es grande y poderoso. Sí, es yo muy lindo. creo que cuando tengamos ya todo el concepto, el panorama completo, vamos a amarlo todavía mucho más. Aún y con lo poco que le conocemos, sabemos que nacimos para servirle, vivimos para Él y por Él y en Él. Pero cuando tengamos la imagen completa, hermano, creo que entonces sí estaremos seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, hermano. Eso es lo más maravilloso. Y son muchos hermanos que me están preguntando, hermanos, ¿cuándo van a estar ya listos? Están desesperados, quieren estar reunidos y pues estamos en eso. El Señor tiene sus tiempos, son perfectos. Y lo más maravilloso es que mucha gente está escuchando todas estas predicaciones, todos estos estudios bíblicos, hermano, y empieza la mente a ampliarse. Al principio hay poco de temor, como que se enfrentaron a una pared. ¿Qué es esto? ¿Por qué no nos sabíamos esto? ¿Por qué no sabíamos lo otro? Pero era la humanidad completa engañada. Así que seguimos orando uno por otro y sabiendo que el Señor tiene sus tiempos perfectos y las personas que son para esto. Pues hay una base de todo esto, mi hermana Yoli, y hermosa radio audiencia de la KCKM aquí en el estado de Texas, como digo yo, USA, sí. En los Estados Unidos. Y también en Latinoamérica, que nos ven a través del Facebook Live, en todas las naciones de Latinoamérica, donde este ministerio, gracias al Señor, ha tenido bastante resonancia, ha sido voceado, como dicen ustedes, desde ya más de, casi desde que comenzó el Facebook. Entonces, viene una pregunta que siempre hay que hacérsela para todo cristiano, y es obligatoria, y es ¿por qué Cristo dijo y conoceréis la verdad? Y cuando uno entra en los originales, que es lo que le cambia a uno la historia, hermana Yoli. O sea, hay algo importante en la palabra de Dios. There's something that is very tremendous in the Word of God. Que nos emocionamos. Dirán algunos, pero ¿por qué están riéndose? Porque son temas tan espectaculares que a uno inclusive a veces los toco cuando estoy en la iglesia predicando. There's some very spectacular themes that we are talking about, and sometimes I preach about it when we're at church. Y hay muchas cosas que no se predican en los altares. And there's a lot of things that are not being preached in the altars. Pero normalmente a nivel pastoral y en reuniones sí lo hablamos. But normally when we are with other pastors, we do talk about it. Cuando hay reuniones de pastores, hermana Yoli y Mari, a veces tocamos estos temas que son fuertes. When we meet with other pastors, we have reunions, we touch these subjects that are very strong. Y hay pastores que han dicho, no, yo no soy capaz de hablarle esto a la iglesia. And there's pastors that have said, no, I'm not capable of speaking this truth to the church. Dicen, esto es muy fuerte. This is too strong. De seguro me echan de la iglesia. They will throw me out of the church. Y por eso la mayoría de la iglesia no sabe estos temas. And that's why the majority of the church don't know these things. Y se repite la historia de Nicodemo y el maestro de Galilea. And the story of Nicodemus and the master of Galilee is being repeated again. Donde muchos preguntan, pero en lo secreto. Where many ask, but in secret. Así como Nicodemo buscó al Señor de noche. Just like Nicodemus was seeking God in the night. Y el Señor le dijo a Nicodemo, recordemos que le dijo, tú siendo maestro de la ley. And the Lord said to him, you being a teacher of the law, ¿No sabes esto? you do not know this? Pero mire cómo es la historia bíblica. But look how the biblical story is. Los maestros de la ley desconocían la verdad. The teachers of the law did not know the truth. Eso es lo que nos han enseñado.
And that's what we've been taught. Pero cuando tú analizas las Sagradas Escrituras But when you analyze the scriptures y analizas el mensaje de Cristo, and you analyze the message of Christ, que no es como la gente a veces piensa, that is not like people often think, que Él solamente fue amor, that he was only love. tiene unos mensajes fuertísimos. There's some very strong messages. Y cuando analizas los mensajes And when you analyze the messages y analizas las enseñanzas aún de los apóstoles, and you analyze the teachings of the apostles, o al menos lo que quedó registrado, or at least what was registered, porque la verdad viene otra pregunta más grave todavía, hermana Yoli. because the truth is that there's another question that is even bigger ¿Qué pasa? yet to come. ¿Por qué no tenemos los escritos de todos los 12 apóstoles? Why is it that we don't have the writings of all of the 12 apostles? ¿Qué pasó? ¿No escribieron? What happened? Did they not write? ¿O fue tan fuerte lo que escribieron Or was it so strong what they wrote que quienes conformaron el canon bíblico that whoever made this biblical canon decidieron esconder estas verdades? decided to hide this truth, Incluyendo el de Judas. Incluyendo el de Judas, que era fuertísimo, o es uno de los libros including the book of Judas, más cortos, which was one of the shortest books, pero son los más fuertes que hay, but it was one of the strongest books that there was, incluyendo el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. and including the book of Ezekiel. Yo duré Prophet Ezekiel. 3 años I lasted 3 years analizando el libro de Ezequiel, analyzing the book of Ezekiel. y aún siendo ministro del Evangelio. And even though I am a preacher, teacher of the word, Cuando iba en el capítulo 7, when I was in chapter 7, tuve que caer de rodillas, I had to fall on my knees, pidiendo perdón a Dios, asking the Lord for to como forgive me pastor que soy. as a pastor that I am. Porque me di cuenta Because I realized que Cristo y Ezequiel that Christ and Ezekiel predicaban lo mismo, were preaching the same thing, que Moisés y Ezequiel that Moses and Ezekiel predicaban lo mismo, were preaching the same thing, que Judas o San Judas and Judas, Saint y Judas, Ezequiel and Ezekiel hablan de lo mismo, were speaking about the same thing. que Juan en el Apocalipsis And John in the Apocalypse y Ezequiel and Ezekiel hablan lo mismo, were speaking about the same thing. los secretos y las verdades del Eterno, The secrets and the truths of the eternal. esas verdades por las cuales Jeremías That truth of which Jeremiah fue tomado como ejemplo was taken as an example y perseguido por los profetas falsos and was persecuted by the false prophets de su momento. in that time. Mire que el libro de Judas The book of Judas habla de esas cosas que sacaron de la Biblia spoke about these things that were taken out of the Bible, y es parte de lo que vamos a ver hoy. and it is part of the things that we are going to see today. Esta es la tercera parte del estudio This is the third part of the study de los hijos de la serpiente. of the children of the serpent. ¿Y por qué empezó todo por el tema de la salvación? And why did it start from the theme of salvation? Si somos salvos o no somos salvos. If we are or we are not saved, O quiénes van a ser salvos y quiénes no. or who are going to be saved and who aren't. Que eso es más fuerte todavía. That's even more stronger. Y Cristo predicaba de ese tema. And Christ preached about these themes Y muchos or subjects. hombres y mujeres, And many men and women, sin importar la religión without looking at religion que practiquen, that they practice, desconocen estas verdades. they don't know this truth. Y vamos en la tercera parte. And we're in the third part. Pues de verdad que estamos impactados, impresionados, hermano, porque de verdad nunca nos habíamos preguntado cómo es posible que nada más 4 evangelios y dónde están los demás. Y todavía lo más importante, la pregunta era, ¿y también de Judas Iscariote? Bueno, pues usted acaba de mencionar lo que sí. Y pues no hemos nunca buscado a tal punto ni nos habíamos preguntado de tal manera. Vuelvo a repetir lo mismo, para nosotros las escrituras son sagradas y lo que ahí decía, para ahí esa era para nosotros la regla. Y por jamás atentar, buscar como de otra parte que no fuera de ahí la fuente. Y eso pues nos limitó en bastante manera para conocer realmente la verdad.
Mire, si usted quiere saber la verdad, If you really want to know the truth, debe buscarla. you must seek it or look for it. Y la verdad no está en una sola fuente. And the truth is not in one fountain. Hay muchas fuentes. There's many fountains. Y les voy a decir algo mucho más fuerte. And I'm going to tell you something stronger. Y aún nos quedamos cortos And we come short en conocer la realidad del pasado. in knowing the truth about our past. Hay un verso bíblico, There's a biblical verse. no lo tengo en este momento, I don't have it at the moment. pero Cristo dijo But Christ said, que cuando Él vuelva, when he comes, Él resolverá todas las preguntas he will resolve all the problems, y los enigmas questions, o los secretos or the secrets que hay en la humanidad. that humanity have. Eso es algo fuerte. That's very Entonces, strong. si aún nosotros estamos adquiriendo conocimiento So if we are acquiring knowledge, y la Biblia dice que aún falta por conocer mucho más, and the Bible says that there's still more to know, imagínense lo que está sucediendo. imagine what's going on. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, I remember about 10 years ago, a veces uno hablaba de cosas, de secretos de la Biblia, sometimes we would speak about secrets from the secretos de Bible, la humanidad. secrets of humanity. Hablaba uno, por ejemplo, de avistamientos ovnis, que hoy en día está normal y es de moda. We would speak Sí. about things like omnis or UFOs O that now no it's hablemos de normal. moda, sino que ya es muy normal Normal. y natural para el ser humano de esta época. And now in this time, it's kind of normal to hear about the UFOs. Pero para épocas anteriores, como en los años 70, cuando yo nací, But like for instance, in the 70s, it wasn't like so. no se tenía ese conocimiento. Yeah, we didn't have that knowledge. Y se hablaban era de demonios. And if they spoke about demons. Pero ahora con el conocimiento, But now with the knowledge, sabemos que existen seres we now know that there's beings, no humanos, not humans, y se cumple lo que Pablo dijo en Efesios 6:10, and what Paul said in Ephesians 6:10 is completed. que hay principados, léalo hermana, There's Efesios 6:10, por favor. principalities, Ephesians 6:10. Que hay principados, potestades, o sea que hay hay Una seres no humanos There is beings that y are hay not human. jerarquías de autoridad fuera de esta atmósfera terrestre, And there's ¿qué es jerarquías? rangos. There's other ranges of beings that are not from ¿Qué here. dice Efesios 6:10? 6:10 dice, por lo Ephesians demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Que habitan dónde? En las They regiones habitate- celestes. They O habitate sea, donde están las estrellas, in the no en heavens, esta tierra. where the stars are not here on this earth. ¿Y por qué vamos a entrar en este tema? Dirán, pastor, ¿usted va a hablar de ovnis? Why are we entering this subject? You might be saying, Pastor, are we going to talk about UFOs? Y usted tiene que tener algo claro que la Biblia habla. And you have to have something very clear that the Bible speaks about. Aún dice, en la Biblia los nombra como carros de fuego. The word speaks about, the Bible speaks it or says it like cars of, with fire. No podemos asegurar que son ovnis. We can't be sure that they are UFOs, No lo podemos negar. but we can't deny it. Porque en la época que escribieron lo que sucedió, por ejemplo, con el profeta Elías, Because in the time of when it was written, for example, what happened with the prophet Elijah, no se conocían nada de la ciencia y los avances que tenemos en esta época. none of the teachings or what we know nowadays, they didn't know it back then. Y para que usted entienda los escritos antiguos, So you can understand the scriptures from the past. usted tiene que pensar como pensaban ellos. You have to think like they would think, Usted tiene que borrar su conocimiento actual. and you have to kind of erase your knowledge that you have now. Y si la Biblia menciona carros de fuego que bajaban y subían a los cielos, And if the Bible mentions cars that would come from heaven and they would go back up ellos no tenían el conocimiento with de que fire, veían.
They didn't have the knowledge of what they were seeing. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to set an example. Todas las naciones del mundo All of the nations in the world tienen asentamientos antiguos de los indígenas o indios, no sé cómo les dirán. asentamientos. Donde la comunidad de indios que vivían antes en todas nuestras tierras. All of the other nations have, they have their history of how they lived before. O sea, era la gente que vivía antes de la civilización. It's like the people that lived before civilization. Que algunos utilizaban flechas, Then plumas. Some would utilize the how do you say it, swords or feathers. Se vestían no como nosotros. They would dress up or dress not like us. Tenían otra forma de hablar, They had other ways of speaking, ni siquiera nuestros idiomas. not even our languages. Su lengua era extraña. Their languages were weird. Pero lo más curioso But the weirdest thing, es que cuando tú estudias la lingüística, that when you study linguistic, es el estudio o la ciencia de las comunicaciones. it's the study of communications. Usted encuentra que todas las lenguas antiguas You will see that all of the old languages de la gente que vivió en el pasado of the people that lived in the past, tenían cierta semejanza al hebreo y arameo antiquísimo. they had a certain relation with the Arameo and Antiquio De muchos años. from many years back. Y todos los imperios antiguos, And all of the ancient empires, como los incas y los mayas, like for instance the Incas and the Mayas, y otras civilizaciones antiguas, and other civilizations, the old civilizations, dejaron en su historia plasmada they left in their stories lo que ellos vieron. what they saw. Ellos no escribían como nosotros. They did not write like we do now. Ellos no sabían inglés ni español. They did not know English or Spanish, Ellos no sabían francés ni italiano. and they did not know French or Italian. Se hablaba las lenguas de los ancestros, They would speak the languages of their ancestors, pero escribían en las rocas. but they would carve or write in the rocks. Dibujaban en las piedras de las cuevas. They would draw in the rocks in the caves. Dejaron en las pirámides plasmados toda la historia antigua con dibujos. And they left in the caves or in those rocks all of the story with their own how do you say it, writings or drawings, Donde se ven seres extraños, where you can see some weird beings con cabeza de animal, with the heads of animals cuerpo de hombre, and the bodies of humans, muy altos, very tall, como los gigantes que menciona la Biblia, like the giants that the Bible speaks about. que subían y bajaban del cielo en carros de fuego, llenos de luces que parecían fuego. That they would go up and down in these vehicles that had lights around it. Y dice la historia que tenían ojos por todo lado. And the Bible speaks about him having eyes all around it. Falta ver que usted analice Ezequiel capítulo 1, la visión de Ezequiel, You must see Ezekiel, the vision of Ezekiel, donde habla de ruedas, when he speaks about some círculos, circles. y dice que se movían y subían y And bajaban. it says that they would move and they would go up and they would come down. Y dice que tenían ojos por todos lados. And they had eyes all over. Y dice que sus pies eran como de un buey. And it says that their feet were like bulls. Y dice que debajo de sus alas hacían mucho ruido. And under their wings, there was a lot of commotion. Falta ver Apocalipsis, todos los seres extraños que menciona. We need to see in Apocalypse or Revelations what it mentions. Entonces tiene uno que hablar de estas cosas. So we do have to speak about these things. La iglesia no puede seguir en la ignorancia. A church cannot keep on being in the ignorance. Cristo dijo que tenemos que conocer la verdad Christ said that we have to know the truth y caminar en la verdad. and walk in the truth. Esa verdad que Dios mismo dijo que habían ocultado. That truth that God himself said that was hidden En Jeremías 8:8, in Jeremiah 8:8.
Pues vamos a recordar, hermana Yoli. Let's go Jeremías back to that. 8:8, donde Dios mismo Sincerely. dice, Jeremiah 8:8, where God himself a said, través de su arcángel, behind his archangel, al profeta Jeremías, prophet Jeremiah, que los escribas, that the scribes, y ellos eran de la antigüedad, and they were from the ancient, cambiaron las verdades del they Eterno changed the truth of the Almighty con su pluma mentirosa. with their lying pen. Por eso el pueblo se desvió. That's why the people were, they took another road. Entonces tenemos que ir a mirar. And we have to go now to another. Primero lo vamos a leer, luego entramos a mirar We're going to read it and then we'll see it. los descendientes de la serpiente. The descendants of the serpent. Dice la escritura, Jeremías The scripture 8:8. says, Jeremiah 8:8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado la mentira en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Imagínense. Wow. Y eso fue, Imagine that. o sea, los orígenes de la humanidad, The origins of the humanity, la verdad del Edén, the truth about the Garden of Eden, el pecado verdadero original, and the original sin fue oculto. was hidden. Los hijos de la serpiente con Eva, The children of the serpent with Eve, fue oculto esta verdad. all of that was hidden. Aunque la Reina Valera Even though the King James Version muestra esas verdades, shows us those truths, pero las dejaron codificadas, but they left them codified, metidas dentro de una historia fantástica. stuck back there like in a very fantastic Y si no se story. tiene la revelación And if you don't have the revelation de la palabra por parte de Dios mismo, of the Word through God Himself, a través de su Santo Espíritu, through His Holy Spirit, y si no se leen los libros que quitaron de la Biblia, and if you don't read the books that were taken out of the Bible, nadie entiende la verdad. no one can understand the truth. Y si tú no entiendes los orígenes, And if you don't understand the origins, no vas a comprender jamás you're not gonna understand ever por qué el pueblo de Israel, why did the people from Israel, si servía a Dios mismo, if they served God Himself, se perdió de su gracia why were they lost of His grace? y entró en pecado And they entered into sin, y desapareció prácticamente. and it disappeared practically. Y no solo eso, And not only that, nunca vas a entender you're never gonna understand el verdadero mensaje de la cruz. the true message of the cross, Nunca vas a entender and you're never gonna understand la misión de Cristo. the mission Christ had. Nunca vas a entender You're never gonna understand por qué vino por ti, why He came for you, por qué demostró su amor por ti, why He demonstrated His love for si no you. conoces el origen de todo. If you don't understand the origin of everything. Y estas verdades fueron ocultas And all of these truths were hidden para que el hombre no supiera la verdad. so that men would not know the truth. Porque si tú no comprendes la verdad del origen del pecado Because if you don't understand the origin of the sin y cómo fue escondido toda esta verdad, and how it was hidden, all of this truth, vas a seguir en una religión, you're gonna keep on being in a religion. vas a seguir en teologías humanas And you're gonna be in human theology. y vas a seguir en un costumbrismo And you're gonna be in that doing the same, donde crees que estás buscando a Dios, where you think you're seeking God, donde crees que le amas where you think you love Him, y realmente puedes estar adorando and in reality you may be adoring or loving al mismo Satanás disfrazado de ángel de luz. Satan himself, hidden like a angel of light. Y mire que lo importante definitivamente, hermanos, si no estudiamos los mismos libros que dice y menciona las Sagradas Escrituras como el libro de Enoch y todo esto, entonces realmente no tenemos la verdad completa. No la tenemos. Y lo que hay está leudado entre verdad y entre mentira. Y nunca conoceríamos la verdad si realmente no nos metemos a buscar lo mismo que está mencionando la Escritura, los mismos libros. Y tendríamos una verdad a medias y de verdad de esa manera estamos haciendo una religiosidad, un costumbrismo, esa es la palabra, hermano, un costumbrismo que llega a un punto de chocar, que le Claro que cansa. sí, claro que sí. Sí. Porque muchos han salido de una religión Many people have come out of a religion, tradicional y pagana
traditional and pagan. y pasaron a otra religión. And they came to another religion. Y fíjese que con el mismo título de cristiana. And look at this with the same title of Porque Christian. la pagana dice ser cristiana. Because that pagan church says it's a Christian church. Y tiene costumbres paganas. And it has a lot of pagan doings. Y el cristianismo And Christianity ha acogido has taken muchas costumbres many of these doings paganas that are pagan as well y no lo saben. and don't know it. Y están metidos ahí mismo. Y están en, están en lo mismo. practicándolas. And Y they están are, practicándolas. and they are in there Entonces, and they are practicing. sí. Hay muchas Esperanza. doctrinas. Mira, hay muchas doctrinas, mi There's hermana many, Yoli, many doctrines, Sister Loli, que se predican en los altares cristianos. that are being preached in the Christian churches. Y ni siquiera los pastores saben el origen de esas doctrinas. And not even the pastors know the origins of those doctrines. Porque desconocen el origen de la misma Biblia que manejan. Because they don't understand the origin of this Bible that they teach. Se les olvida que Cristo mismo dijo que iban a leudar su palabra. They forget that even Christ said that the word would be twisted. Se les olvida que en Mateo 24 Cristo dijo que aparecerían falsos profetas. They forget that in Matthew 4, ¿verdad? 4. 24. Mateo 24. 24, the word would be twisted. Y se les olvida que Cristo dijo que aparecerían falsos cristos, o sea, falsas verdades. And they forget that the word speaks about false prophets or false truth. Es que si la verdad no está fundamentada en Cristo, And if the truth is not fundamental in Christ, puede ser una verdad de una denominación. it could be a truth from that denomination. Y aunque se fundamenten en la Biblia, And even though they are being fundamental or being taught by the Bible, si está leudada, se convierte en falsa. if it's been twisted, it's still Porque la santidad en still él no not permite nada que esté Exacto. mistiado. Exacto. Exacto. Porque es que es la verdad personal del fundador de una denominación. because the truth is that this is a personal belief of that founder. Es que este tema de Dios es tan delicado, This subject of Christ is so delicate. no se puede tomar a la ligera, You can't just take it como muchos lo hacen por el Facebook, like a lot of people take it, like for instance on Facebook. que cogen un versículo acá, un versículo allá y se ponen a hablar. They take a verse from here and a verse from there and they start talking about. Y algunos, increíblemente, And many, incredibly, entran en un estado emocional they get into this emotional state y transmiten esa emoción de sentimiento a la otra persona. and they transmit that state of emotion to that other person. Y la Biblia es clara. And the Bible is very Cristo fue clear. claro Christ was very clear que si es una mentira, that if it's not true, aunque, Or a lie. aunque pronuncien su nombre even though they pronounce His name y aunque digan que el Espíritu Santo los usa, and they say that they are being led or used by the Holy aunque Spirit, se escuchen que están hablando en lenguas, even though you can hear them that they're speaking in tongues, puede que no sea la palabra de Dios, there's a big chance that it's not the Word of God, sino sea un espíritu imitador de la verdad. but an imitator of the truth. Y la gente desconoce esto. And people don't know this. Y tenemos que volver otra vez a Mateo 7, 21, 23. And we have to go back to Matthew 21:23. Cuando Cristo dijo que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. So Christ said, not all that say, Lord, Lord, is going to enter the heavens. Y el verso siguiente, que es el 22, And the next verse, which is the 22nd, es más fuerte que el 22, 21. is stronger than 21. Dice la Escritura The scriptures say que le dicen a Cristo that they say to Christ en el tiempo del juicio, in judgment time, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, God, in your name we casted out demons. en tu nombre sanamos enfermos, In your name we healed. en tu the nombre sick. profetizamos. In your name we prophesied. ¿De quién está hablando? Who is he talking about? ¿De un hermano normal? Of a normal person? ¿Del que se sienta en una iglesia? The one that sits on a chair ¿O los que ejercen ministerio? at a church? Or the ones that study or Los que están en un altar. or the ones that are preaching? In the altar? Llámese de una iglesia, It could be a church. llámese Facebook, Call it Facebook. llámese las páginas sociales que se convirtieron en altares Or it could be the social media that have converted y into hablan en altars. nombre de Cristo. And they speak about Christ. Sacan la Biblia, They take their Bibles out. hacen
cosas and fantásticas. they do fantastic things. Lloran, They cry, se ponen velo, they wear veils, invitan a una santidad y la Biblia dice, mira lo tremendo, they ponen, invite to ponen un rostro de santidad tremendo. holy, and they put their faces in holiness, Invitan a ayunos, largos ayunos. and they invite people for those long fastings Y sin salirme del tema, without getting out of the theme. en Isaías 58 el Señor dice Isaiah 58, the word says que si usted va a demudar su rostro, that if you're going to, ¿qué es eso de mudar? o sea, ponerlo If you're gonna change, como poner cara de santidad, and if you're gonna put your face like saints, usted no tiene por qué mostrarse al público. there's no reason why you should demonstrate Es yourself. to the personal, people. íntimo. This is personal. Y dice que no mandó a hacer eso. He did not send people to do that. El ayuno es algo muy distinto. The fasting. is Después something tocamos very ese different. tema que es espectacular. We will touch that subject later. That is Los dos spectacular. ayunos aprobados por Dios. The two fastings that are being approved by God, Y el famoso ayuno de Daniel, que es una mentira y de una teología humana. and the famous Daniel's fasting is a lie, and that's a human theology. Pero sigamos en el En tema. el But tema we're que gonna estamos. keep on Bueno, talking Mateo about the 7, thing with- 25. Perdón, termino. 22 y el Termino. 23. Y el 23, mire lo que dice. And look what 23 says. Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Christ says, "Depart from me, Nunca wrongdoers." los conocí. I ¿En never tu knew iglesia you. practican esto? I never knew you. Do they teach this in your church? Entonces es para que analices por qué Cristo les dice, Then ¿qué? analyze. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si Cristo dice que nunca los conoció, And if Christ says, "I never knew you," ¿quién los usa? who's using them? ¿Quién los usa? Who's using them? Hablan en nombre del Espíritu Santo. They speak in the name of the Holy Spirit. Y si no es el Espíritu Santo que los usa, And if it's not the Holy Spirit that are being used through it, porque Él es el otro consolador. because He is the other consolidator. Abra, mi hermana, en San Juan 14 y 17. Open the word on John 14:17, Y mire lo que Cristo dice del Espíritu Santo. and look what the word says about the Holy Spirit. San Juan 14 y 17. Saque su Biblia, hermano. 14:17. Take your Bibles out, please. Y el espíritu de verdad, Y el The Spirit Espíritu of de truth. verdad, de verdad, dice The Cristo. Spirit of truth, the Lord Y says. Cristo es el camino, And es Christ la verdad. is the way and the truth. Y si el Espíritu de verdad, And if the Spirit of the truth que está unido a la verdad, que that es is, Cristo, that is united to the ¿Mira truth, lo que which is dice? Christ, do you see what it says? Cristo nunca dijo Espíritu Santo. Christ did not say Holy espíritu de Spirit. verdad. Las traducciones, Translations said porque en that. el griego tampoco decía eso. Because in the Greek it didn't say that either. Y menos en el hebreo. And not ¿Sabe qué decía en hebreo? ¿Sabe cómo se pronuncia en hebreo Espíritu Santo? You know how it's being spoken in Hebrew? The Holy Spirit Se pronuncia Roach. is pronounced Ruach, Roach. Con J. Con J. Roach. Ruach HaKodesh. HaKodesh. ¿Sabe qué traduce? You know what that translates? No. No traduce espíritu. Exacto. Es- Espíritu de verdad. It translates Spirit of Truth. El pueblo hebreo The people of the Hebrew people no le dice Espíritu Santo. does not say Holy Spirit. Los originales bíblicos The no or- dicen Espíritu The Santo. origin does not say Holy Spirit. Y San Juan 14 y 17 dice And es el John Espíritu de 14:17 verdad. says the ¿sí? Spirit of El truth. espíritu de verdad. O sea que es el Espíritu In de other Cristo. words, it's the Spirit Porque of Cristo es Christ. la verdad. Porque Cristo es la Christ verdad. is the truth. Y si esa verdad And le if that truth dijo que nunca los conoció, said, I never knew you, ¿quién los usa, mi amado then who hermano? uses them, my beloved? El espíritu de error y engaño, The spirit de mentira, of a lie. The El lying profeta. spirit que se disfrazó de ángel de luz. that disguises himself like a No le light enseña la verdad al and pueblo, does not show the truth to the people. sino los llevan a shows y Takes them espectáculos to these shows and spectaculars, donde se muestran poderosos en espíritu, where they are being shown that they are very strong in spirit. hombres y mujeres super espirituales, Men and women that are super spiritual y quienes no conocen la verdad, and who don't know the truth, que es la palabra de that is Dios, the word of God, cae redondito
they fall, o sigue esos or ministerios they follow this ministry ciegamente blindly, y dejan de seguir la verdad. and they stop going or seeking the truth. Bueno, ya ese sería como otro tema para seguirle preguntando. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando la llenura del Espíritu Santo no es tampoco Espíritu Santo, ¿sería Espíritu de verdad? Tampoco. Ah, ok. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo vamos Tampoco. a mirar. Hechos capítulo 1, Acts 1, dijo el Señor, the Lord said, y recibiréis poder and you will receive power cuando venga sobre vosotros El when Espíritu de when verdad. el Espíritu de verdad. when Ah, the ok. Spirit of truth come Pero upon us. resulta que en el último capítulo del libro de San Juan, But it results that in the last book of John, dice la Escritura the word says que Cristo that Christ sopló blew espíritu de vida Sí, Spirit of life sobre los discípulos. sí. over the disciples. Luego les dijo, y vendrá sobre vosotros el And he espíritu said, de poder. You will receive that power of Y han preguntado, the Spirit of han power. han predicado, espíritu de power, And they've preached the Spirit of power, power, power. power. Y la gente cree que es poder. And they think it's power. ¿Y cuál poder es? And what power is it? No poderes sobrenaturales. No, supernatural powers. No son poderes sobrenaturales, They're not supernatural powers, sino es el poder del amor. but the power of love. Porque si usted lee los dos versículos abajo de Hechos 1, Because if you read the other books on the bottom, cuando se underneath, recibe el espíritu de poder, when they receive the spirit of power, es el poder del amor que te permite it's the power of love that ser permits you testigo be a witness en Jerusalén, in Jerusalem, en Samaria in Samaria, y en el resto del mundo and, para llevar la palabra and de throughout Dios. the world to take the word of Poder God. del amor. Pero creen que es poderes But they think it's sobrenaturales. the supernatural powers. Este es un tema Pero, That's another no, thing. espectacular. Ese ya es, ay, ay, ay. Es que sale, es imposible no dejar de It's preguntarle, impossible to not ask porque that question, volvemos a lo mismo, because we go entonces, back to that. ¿qué es esto? Teologías humanas. Volvemos a lo mismo de Jeremías We 8:8 go back to Jeremiah 8:8 y a Daniel and 7:25, Daniel Ay, 7:25, Dios mío. donde en la maldad where the sin imitaría la verdad would imitate the truth. y cambiaría la palabra del And it Eterno would change the word of the Lord. y se disfrazaría de ángel de And luz it would disguise himself like a light, para engañar, like an angel of God, igual como engañaron al pueblo de Israel, to lie to the people. The same way hablando that they en did nombre to de Israel, Dios speaking about the Lord or in y the name of the actuando en Lord, nombre de Dios and acting in the name of the Lord, en cosas que Dios no ha mandado things hacer. that God did not send to do. Que no prueba. Y el enemigo And the enemy ha tomado a muchos has taken many y los ha llenado, and has filled them, no de unción, not of the anointing, sino posesión espiritual. but of spiritual possessions. No son demonios, son espíritus de mal, It's spirits of espíritus bad, de error, spirits of the wrong, espíritu de mentira, spirits of lying, espíritu de contaminación de la spirits of palabra, contaminating of the word, y les permite hacer señales, milagros y prodigios, signs, miracles, and miracles. y aún profetizar cuando Cristo ya lo prohibió. And even prophesies when God has already prohibited. A mí como me encanta ese tema, I love that theme. Uy, no, es que es demasiado, hermano. porque Zacarías capítulo 13 Because Zechariah chapter 13 dice que cuando el Señor vuelva, says that when the Lord comes back, cortará, que He es will matar, that is kill de la tierra of the los profetas. the world, the prophets. Y dice, y el espíritu de And inmundicia, it says that the spirit of ¿qué es inmundicia? sucio, malo, The bad o del spirit mal que los usa en su nombre. that uses them in His name, Y la gente no sabe esto. and the people don't know this. Pero que se pare alguien en la iglesia. But if somebody stands in, or somebody stands in Ricanda the church, raba caballo asanda la bacalla rabayo asanda. El Señor me dijo, el Espíritu Santo me habla. and the Lord spoke to me, and the spirit is Dilo así, porque todos repiten lo mismo. Rica,
Rika, Handa, Handa, Saba, Saba, Malaya, 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 Malaya. y le meten la mano a la malla, digo al Le mete bolsillo. la mano a la malla. Y después de todo eso, hay dinero Ok. de por medio. And after all of that, there's money in the middle. That's Manipulación manipulating por el desconocimiento de la palabra because of the unknowing of the word para aprovecharse del amor del pueblo a su Dios. to take advantage of the love of the people. Y resultan participando And they end up participating en cultos a Baal, in this cults to Por eso la vida Baal. no cambia, sale. instaurados por Jezabel en el pueblo de And Israel, they have been established by Jezebel in donde se ofrecía a los in dioses Israel, where it was offered to the gods. el dinero de esa época, The money in that time, el oro, la plata, gold, silver, las piedras preciosas beautiful rocks, y las telas lujosas and the que beautiful linens exigía Jezabel. that Jezebel would. Y ahora tienen el descaro algunos de decir, ¿quién sella la palabra de Dios? And now many have the decency of Y saying, la gente "Who will seal the ignorando word?" esto, And people ignoring this porque no conocen la palabra, because they don't know the word. pasan a dar dinero. They come up and give their money. Pastor, pero hay que pagar la renta. Pastor, but we have to pay the rent. Pastor, hay que pagar los servicios de luz. Pastor, but we have to pay the light bills. Me da una risa. En estos días nos encontramos una amiga de Marino de esa. I'm just filled with laughter. A few days ago, we saw No hablé con ella. a friend of Mary, and I didn't speak to Fue her. mi esposa la que habló con It ella. was my wife that spoke with her. Y le decía, ¿cómo es que su esposo se sostiene? And she said, how is it that your husband, ¿Cómo es que el pastor sustains Carlos himself? Bolívar se sostiene y sostiene su hogar? How is it that Pastor Carlos Bolivar sustains his Si no house depende de diezmos y ofrendas de la if iglesia. he doesn't depend on the offerings and tithings of the church? Hermana Yoli, algunos me dan una ofrenda. Sister Yoli, some people may give me an offering, Y cuando yo voy a alguna iglesia me dan una ofrenda. and when I go to a church, they may give me an offering, Y la gente pensará que es que yo vivo de las ofrendas. and people may think that I live off of these offerings. Y si yo les abriera los sobrecitos cuando los abro, And if I would open those envelopes, when I digo, open them, simplemente digo, bendito sea Señor, I say, "Blessed Lord, esto me alcanza para una hamburguesa. this is enough for a hamburger." Y si yo viviera de eso, And if I would live off of that, me tocaría partir la hamburguesa en dos. I would have to cut the hamburger La mitad para mi in two. esposa y la mitad Half para for mí. my wife and the other half for me. Pero muchos sí lo hacen. But many do it, Y decían, ¿cómo así? Entonces, ¿él de qué vive? and they ask, so how is that, and what does he live off of? Yo hago lo que Pablo enseñó. I do what Paul showed. Trabajo con mis manos I work with my hands, y me gano el pan de cada día. and I earn Para mi hogar. daily bread for my house, Y aún para bendecir a otros. and even to bless others, Porque eso lo enseña la palabra. because that's what the word teaches Pero us. resulta que el evangelio lo convirtieron. But it results that the word has been converted En un negocio. into a business, Y muchos hombres lo convirtieron en su profesión. and many men have converted this into their profession. Y resulta que el evangelio o el ministerio, And as it results is the ministry. lamento mucho mi hermano si usted se molesta que es Very pastor, sorry, my brother, if you're a pastor and you're getting upset. pero el ministerio es una vocación de But servicio, the ministry is a vocation of service, no una profesión. not a profession. Donde yo voy y predico, Where I go and preach, donde mi esposa va y canta, where my wife goes and sings, para atraer más gente a la iglesia, to bring more people to the church, para que ingresen mucho dinero a la iglesia so that the churches can gain more money, y yo viva de la iglesia. and I live off of them. Para eso no fue creada la iglesia. That is not what the church was Y created lamento for. mucho por los que se molestan cuando Very yo sorry predico. if you get hurt Pero la verdad, from what I preach. But esto it's the no truth. es una profesión, This is not a profession. es una vocación. It's a vocation. Y el evangelio no es un negocio. And the teaching is not a business. El evangelio de Cristo
the true teaching of Christ y las iglesias de Cristo and the churches of Christ necesitan las finanzas, need the finances, pero no para que el pastor se enriquezca, but not so that the pastor can get no para que el rich, pastor y su familia vivan en opulencia, not so that the family and the pastor live mientras los hermanos in están día a día wealth, while the brothers are day by day trabajando muy duro, working very hard, extensas jornadas laborales, very extensive hours of work, y muchas veces los compromisos no los dejan ni comer bien, and many times even the businesses don't even let them ni vivir bien, eat right or live right para ir a sostener to go and sustain a un hombre que no quiere trabajar. a man that does not want to work. ¡Ay, pastor, usted está equivocado! Oh, pastor, you are wrong. La Biblia dice que el obrero es digno de su The salario. word says that the preacher is De su pago. I can't even think of the O sea, que tiene que darle cash por su labor. The ministers need that cash for what they're doing, Y eso no es así. and it is not so. Esto es una vocación. This is a vocation. Esto es por amor. It's done through love. Yo lamento mucho porque muchos se enojan conmigo. And I'm very sorry because many people do get upset with me. Saben que los peores enemigos míos son pastores. You know, my worst enemies are pastors, Y me dicen, pues bien que usted trabaja. and they say, well, I'm glad you work. Mire, yo como quiero. I eat like I want. Vivo como quiero. I live like I want. Visto como quiero. I dress like I want. Y ando en los autos que yo quiero. And I am in the vehicles I want. Porque todos los santos días, Because every day, apenas abro mis ojos, as soon as I open my eyes, le doy gracias a Dios. I give thanks to the Lord. Saludo a mi esposa. I say hi to my wife. Voy al baño. I go to the Le restroom. voy a contar mi rutina. I tell you my routine. No le voy a contar qué hago en el I'm not baño. going to tell you what I'm going to do. What Pero I después do de que me hago aseo a mi cuerpo, But after I take care of my body. aquí en los Estados Unidos se dice almorzar o almuerzo, Here in the United States, it's said breakfast, que es el desayuno o la primera comida en which todos is- los países. which is the first meal of the day, Y lo hago con mi esposa. and I do it with my wife. Luego salgo, Then I go out 8 en punto de la mañana, at exactly 8 o'clock in the morning, y comienzo a trabajar. and I start working. Paro 1 hora. I stop 1 hour. A veces se me olvida Sometimes I forget la comida del mediodía. my lunch, Pero paro 1 hora y voy al lunch o al almuerzo en otras naciones. but I stop and I go and have my lunch. A las 5 de la tarde paro mi trabajo. At 5 o'clock, I stop my work and Y entro a mi casa y me organizo otra vez. I enter into my home and get organized Y again. ya me dedico a mi esposa. And then I dedicate myself to my wife. Los martes a la emisora. Tuesdays to the radio station, 2 horas. 2 hours. Salimos a las 9. We get out at 9. Luego algún familiar vamos a visitar. And then we go and visit someone or Y a terminamos family a la 1 o 2 de la mañana hablando del tema que se habló en la emisora. member. And we stay up to 1. in Los the jueves morning igual. Speaking about what we Los spoke sábados about. estamos en la iglesia por When ahora Thursdays the en same. Forest Acton. And Saturdays we are Y still aún going en to horario Fort de Stockton. trabajo, And even on the days that we work, alcanzo a mirar mi celular. I can see my cellular. Le respondo a muchos hermanos en el mundo entero. And I respond to many brothers and sisters from the Atiendo whole a world. mis hijos que están en Colombia. I attend to my children that are in Colombia. Y esa es mi rutina diaria. And that's my normal routine Y daily. les sirvo a Dios And I serve the Lord por vocación. because of vocational. Y como yo me encargo de las cosas de Dios, Because I take care of the things of the Lord. Él se encarga de las mías. He takes care of mine. Hermana, y puedo ver Sister, I can see Mateo 6:33 cumplido en mi vida. Matthew 6:23 completed in my Y life. como yo trabajo, And because I work, no tengo por qué manipular a nadie. I don't have to manipulate Con una anybody Biblia, with a Bible, con un culto bien hermoso, with a beautiful service. para después al final del culto pedir dinero. So then at the end of the service, ask money. For ¿Sabe money. qué es lo que más me encanta de que vamos a la iglesia por estar todo, You know hermano? what I love the most when we go to Fort Stockton, sister? Nosotros no pedimos dinero. We don't ask for no money. Qué hermoso. A veces me dan un sobrecito. Sometimes they give me a small envelope, Puede haber $10. maybe $10. Y nosotros ni lo miramos a veces. We don't even see it sometimes. Bendito Dios por eso. Amén, Thank amén, the Lord amén, for that. amén.
Es vocación. Y si no hay nada, And if there's nothing, Igual les- nunca faltaremos de servir a Dios. we'll never Amén, stop amén, serving the Lord. amén. Pero es que el obrero es digno del salario, dicen por ahí. But some people may say ¿Cuál that obrero? the preacher is Es que el que trabaja en el altar debe comer del should altar. get Escuchen, money from the comer, church. They say because the people that comer, work, they have comer, the ability, or they should eat at the altar. comer. Eat, No volverse multimillonario. eat, not become a multi-millionaire. ¿Quiere vivir bien? Trabaje. You want to live right? Work. Porque son tan descarados que ni visitan a los hermanos. Because some people are Los so, hermanos batallando. and Y they los don't hermanos even batalla y visit batalle. the brothers, and they are Recuerdo una vez en Colombia, ya pasa la hora, entramos a la hora one sí. time in Colombia, Se terminó el culto en la iglesia. a service was over in the church, Y llegó una hermanita nueva. and this new sister came Y tenía su manita así, And she con had her dinero hand. en la mano así. with the money like this, Y se acercó y me dijo al final, me dijo, pastor, es que aquí no piden diezmos y ofrendas. and she got close to me and said, Pastor, is it that they don't ask for money for Le dije, no, hermana. offerings?" He said, no, sister. Le dije, aquí se enseña las finanzas I said, no, sister. Here we show correctamente como enseña la palabra de Dios. how you should correctly, how the words. Y si usted tiene una necesidad, le And if dije, you have a need, primero su casa, first, para que attend to usted your dé house, ejemplo a su familia. so you can give an example to your family. Le sirve allá el alforí, que nosotros ahora lo llamamos alforí, una cajita. I said, do you see that box over there? Le decía, algún día va a depositar algo ahí. If sometime you're going to deposit Tiene que something ser por agradecimiento there, do it because you are grateful a la labor de este ministerio of what we are doing in this que le ha ministry, sido de bendición a su vida. and it's being blessings to De lo your contrario, life. no traiga nada. If not, don't give anything. Y la gente ya conoce el ministerio, ya sabe. And people already know this Y les- ministry, and they know Después de la enseñanza correcta de las finanzas, after the teaching and the teachings of the correct, que in the primero finances, su casa that first it is your house y luego el templo. and then the temple of the Lord. Porque Dios no necesita dinero. Because Los God does los not need hombres money. sí necesitamos dinero, no Dios. Human do need money, not God. Yo siempre he pensado de que, hermano, usted tiene una necesidad económica de cualquier índole. El Señor la conoce. No hay que manipular, no hay que exigirles. Ore al que el dueño del oro y la plata y él moverá los corazones. Así de es. los que deben de dar, de los que Así tienen la es. posibilidad, pero no darlo y faltándote en tu casa. Porque Exacto. te sientes, y no queremos salirnos del tema porque este es otro tema, te sientes obligado. Es Y que, con todo el corazón lo mire, das, pero en cierta parte hay cierta manipulación. es que la viuda pobre dio más que todos. Claro, dio lo que podía, lo que tenía. Exactly. ¿Sí? Lo que tenía y lo que podía, no Yeah. lo que le estén obligando manipuladas. She gave what she could, Es que están robando a not being Dios. manipulated. Many say, Y nadie sabe la stealing, verdad de Malaquías. Pero And no la nobody cuente eso, nos knows vamos a ir hasta el the día story cuando of nos toque el Malachi. tema del diezmo. Bueno, después hablamos de Y ese luego tema. nos emocionamos. okay, sí. we're going back to the theme. Pasó la hora, voy a pedir que la hermana Jolie por favor ore. We're gonna ask Sister Levante Lorena, su voz a please Dios pray, y vamos a pray. entrar a seguir el tema que veníamos, la tercera parte de los hijos de la serpiente. The third Bendito part. Dios, Padre Celestial, un Dios grande y Thank you, poderoso. Jesus. Un Dios guerrero que guarda y cuida y libra a su pueblo. Un Dios que nos muestra su verdad y que solamente está en buscar, escudriñar y escudriñar y escudriñar en su palabra. Y esta noche, Señor, nosotros hoy nos levantamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, a pedirle, Señor Todopoderoso, que tome control. Tome control de nuestras vidas, de nuestra casa, nuestra familia, nuestros ministerios, salud, finanzas, fuerzas, de todo, Señor, lo que tengamos. Porque lo que se va a hablar es algo bastante delicado, pero esa es la verdad. Y usted es el Dios de la verdad. Y fuera de usted no existe nada. Solamente que en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos cubrimos con su sangre preciosa, cubrimos a todos nuestros hermanos, cubrimos la transmisión y en el nombre de Cristo Jesús damos inicio a esta tercera parte, Señor, donde usted va a hablar las verdades de lo que realmente es y
ser los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Nos cubrimos nuevamente, Señor, y una cosa le pedimos, Padre Celestial, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y un día seamos hallados por cuanto buscamos esa verdad, y esa verdad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estoy notando en el Facebook I am noticing in Facebook que hay personas que se han perdido that are people that have lost muchas cosas or missed many de este things ministerio, of this ministry porque están haciéndome preguntas que because they are asking me questions that, primero están fuera de contexto, first of all, you're out of context, están fuera del tema you're out of the theme, y son preguntas de tipo personal. and these are personal questions. Y todo lo que quieras saber de mi vida personal, And anything you want to know about my personal este no es el life, espacio para preguntar. this is not the space to speak about. Entonces busque en el Facebook So please look in Facebook toda mi vida personal, all of my personal life porque ha quedado plasmada desde hace 10 años hasta acá. because it's been on the internet. Y si quieres since saber 10 algo years back. personal, And if you want to know something personal, pregúnteme por el interno, por el Messenger, con mucho gusto le respondo. ask me through the messenger. Pues or estamos hablando de un tema especial. we are speaking about a special theme. ¿Para qué me preguntan cosas personales? Why are you asking me personal things? No me distraigan, por favor. Don't distract me, please. Dice la escritura, The scriptures say, y estamos hablando algo muy fuerte, and we are talking about something very strong. y dice la Biblia que hay libros que sacaron de la Biblia. And the word says that there's books that have been taken out of the Bible. Pastor, ¿dónde dice eso? Pastor, where does it say that? Sí, la Biblia menciona libros que los sacaron de la Yes, the Biblia. Bible mentions books that have been taken out of the Bible. Y para todos estos temas fuertes And for all these strong things del pasado, of the past, tenemos que ir al libro de Josué, capítulo to go, 10, verso 13. to, Por the favor, book, vuélvalo a leer, mi hermana to the Johnny. book of Joshua. Capítulo 10, verso 13. ¿Es José? Josué 10, 13. Josué. Aparece allí un profeta llamado el profeta Hazer. There's a prophet with a name of Hazar. Y este profeta no es mencionado en las iglesias. And this prophet is not mentioned in the churches. Y hay muchas personas que le dicen, no, profeta Hazer, ¿quién es ese? And who's the prophet? ¿Dónde aparece el profeta Hazer? Who is this prophet? Y algunos dirán, ¿será que este es un falso profeta, este pastor? Many might say, is it that this prophet is a false prophet? Y me han dicho, nunca he escuchado el profeta Hazer. And they say, I've never heard of the prophet Hazar. Léalo, hermana Jolie, por Read favor. it, Sister Dice Yoli, la please. escritura, y el sol se detuvo y la luna se paró, And hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Hazer? Mire la pregunta que hace en el libro de Josué. Cosas Look at the question in the book of que sucedieron en la época de Josué, things that happened in the time of Joshua. que un profeta de nombre Hazer escribió. A prophet by the name of Joshua. También es mencionado en Segunda de Samuel, It's also mentioned in the book of capítulo Samuel, 1, chapter 1, verso 18. verse 28. Segunda de Samuel, 2 Samuel capítulo 1, 1, verso 18. verse 28. Al profeta Hazer. 18. To the prophet Hazar. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia, por favor. 1:18. Y dijo que debía enseñar a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Entonces, fíjese que la Biblia menciona un libro que sacaron de la Biblia. Look how this Bible speaks about a Allí, book that was taken out of the Bible. si usted lo busca en Google If you look up in Google y lo puede descargar en PDF, and you can download it in PDF, va a encontrar todas estas verdades que hemos hablado. you're going to find all this truth that we've spoken about. Y cuando usted toma la Reina Valera, la Biblia, And when you take the King James Version, usted va a encontrar que sí la Reina Valera lo dice, you're going to find that it does say it in the King James Version, pero está codificado. but it's codified. Pero cuando usted tiene la verdad, But when you have the truth,
y busca en la Biblia, and you look it up in the Bible, va a encontrar esta verdad. you're going to see this truth. Entonces ya hablamos del pecado original, cuál fue, ya hablamos We que spoke about the original sin, la verdad de Génesis the truth 3:15, about Genesis 3:15, de cómo las dos simientes of how the two seeds estuvieron en el cuerpo de Eva, were in the body of Eve, y ya vimos cómo se presentó aquel famoso parto and we saw how that birth, heteropaternal, hetero paternal, paternal, de diferentes of padres. a different father. Y en el capítulo 4 encontramos una gran sorpresa para muchos, And in chapter 4, we found some really strong word for many, cómo fue que nació Caín y Abel, how it was that Cain and Abel were born. ¿sí? Y eran distintos, And they were different. eran mellizos. They were twins. Y viene una historia tremenda. There's a story that is tremendous. Ahí ya lo vimos, la semilla de la serpiente. We saw it, the seed of the serpent. Que la palabra semilla en el griego That the word seed viene o significa semen, in Greek comes from the word o sea, semen. el espermatozoide In del other hombre words, the sperm of the male. es la semilla. And that is the seed. Vamos a mirar algo tremendo We're en gonna see Génesis something 5. tremendous on Genesis 3:5. 3:5. Five. 5. 5. 5, sorry. Chapter 5. Este capítulo This chapter muestra los descendientes de Adán, shows the descendants of Adam. pero es increíble porque no habla And it's incredible because it does not speak de Abel of Abel como hijo like a son, porque había muerto y no existía, because he had died and he did not exist. pero Caín sí Anymore. existía But Cain did exist, y no lo menciona como hijo. but it doesn't mention it as his son. O sea, ni siquiera Adán Not even Adam reconoció a Caín como su hijo. recognized Cain No está en as su genealogía. his No está en su son. genealogía. It's not in his genealogy. Y la palabra de Dios y el apóstol Juan, And the word of God and the apostle John, en 1 de Juan capítulo 3, in 1 John 3, verso 12, hermana verse Johnny, 12, léalo por favor. Yoli, read it, Primera de please. Juan 3:12. 1 de Juan 3:12, dice las 1 Sagradas John Escrituras 3:12, the word says que Caín that Cain era del maligno. was from the bad. ¡Wow! Wow. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y viene algo muy fuerte en el capítulo 4, And something very strong in chapter 4, donde empieza Caín, where Cain starts, o la historia de Caín, or where his story starts. el hijo de la serpiente antigua. The son of the ancient serpent. Y les voy a mostrar la genealogía And I'm going to show you the genealogy de Caín para que usted empiece a comprender of Cain so you can start to understand el por qué Dios prohibía of why the Lord prohibited que los hombres de Israel that the men of Israel se unieran a las mujeres de los pueblos paganos. would unite to the women of pagan towns. Después vamos a hablar del diluvio, And we will speak about the diluvio, hasta terminar en Apocalipsis 17. ¿Sí? where we will finish in Revelation 17. Babilonia, Babylon, la gran ramera the great prostitute, y sus hijas. and his or its daughters, Religiones the religions y las denominaciones que existen. and the denominations that exist. Vamos a leer el capítulo And we're going to see chapter 4 4 del libro de Génesis y vamos a tratar de avanzar. of Genesis, and we're going to try to Nos proceed. quedan 40 minutos. We got 40 minutes. Dice la escritura, The scriptures say conoció Adán a su mujer, Adam knew his wife, Eva, Eve, la cual concibió y dio a luz a the Caín. one that conceived and gave birth to Cain. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. And she said, because of God's will, I have acquired a male. Después dio a luz a su hermano Abel, Then gave birth to his brother Abel. y Abel fue pastor de ovejas, And Abel was a pastor of the sheep. y Caín labrador de la tierra. And Cain was a laborer of the earth. Y aconteció que andando el tiempo, And it happened that time went by. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cain brought a fruit of the
dirt to Jehovah. Y Abel trajo también And Abel also brought de los primogénitos de las ovejas, of the first of his flock, de lo más gordo de ellas, of the fat of them. y miró Jehová And Jehovah saw con agrado a Abel Abel with pleasure y su ofrenda, and his offering, pero no miró con agrado a Caín but did not see with pleasure Cain y la ofrenda suya. and his offering. Y se ensañó Caín en gran manera, And Cain got very o sea, upset. se enojó, He was very y upset. decayó su semblante, se entristeció. And he got very sad. De aquí han sacado unas teologías From bárbaras. this, many people have brought some tremendous theologies. Y han dicho que Dios se enojó con Caín And they have said that God got upset with Cain porque el fruto que llevó because the fruit that he took, dice que era de la tierra y delgadito, pobrecito. because it was from the earth and it was thin and little. No sé si aquí conozcan la yuca I don't know if you know what yuca looks like, o papas. or potatoes. Entonces han dicho, bueno, es una semejanza. Okay, this is an example. Se llama alegoría. It's called logoria. Que las papas eran pequeñitas. That the potatoes were babies little. Y como Caín, y como Abel llevó una oveja gorda y bonita, Because Abel took this sheep that was so big and fat. miren el error teológico. Look at the theology that is not. It's a. ¿Cómo se dice error? La falla. The untrue. Dicen que Dios se enojó con Caín por eso. They say that God got mad at him for that. Y de ahí se levantan una teología de la prosperidad tremenda. And from there, they lift up a theology from the prosperity that is tremendous. Que su ofrenda tiene que ser buena, That the offering has to be good, lo mejor, the best, porque es para el Señor. because it's for the Lord. Porque si no es lo mejor, Because if it's not the best, Él se enoja como se enojó con he's Caín. gonna get mad the way he did with Cain. Y cuando usted mira el libro de Jacer And when you see the book of Hazar y analiza la historia, and you analyze the story, cuando usted conoce la verdad que el when you libro de know the Jacer truth dice, of what the book of Hazar says, Dios no le recibió a Caín la ofrenda, God did not receive Cain's offering porque era fruto because it was a fruit del fruto prohibido. of the forbidden fruit. El resultado The result del fruto prohibido, of the forbidden fruit. que no era una manzana, That was not an apple, sino una mujer. but a woman. Pastor, Pastor, léanse ustedes el libro de Ezequiel. read the book of Ezekiel. También habla de las verdades del Edén. It also speaks about the truth Y about habla de Eden. que eran árboles, And it speaks about y altos. being trees and los they were seres tall. que habían allí. The beings that were there. Y entre ellos dice el libro de Ezequiel 28, And within the book of Ezekiel 28 Isaías capítulo 14, and Isaiah 14, que la serpiente antigua that the old serpent también estuvo en el Edén was also in the Garden of Eden. y era un híbrido. And he was a hybrid. Y lo que muestra la verdad del pecado original What the word speaks or shows from the original es que el sin fruto prohibido is that the forbidden fruit era Eva, was Eve, la mujer, the woman, porque le pertenecía a un hombre, because it belonged to one no a man, la serpiente antigua. not to the serpent. Y el hijo de la serpiente, que se llama Caín, And the son of the serpent, his name is quiso ofrendar a Dios. and he wanted to give Y ese an fue el offering to motivo por el God. cual Dios no se agradó de su ofrenda ni se la recibió. And that is the motive why he did not receive this offering, Porque él era el resultado because he was the result de la desobediencia of that disobedience y del pecado original. and of the original sin. Por eso la Biblia ataca tanto That's why the Bible attacks y habla tan fuerte and speaks really strong de la fornicación y el adulterio. of fornication and adultery. Fíjese que aún en Apocalipsis 21:8 Look at Apocalypse 21:18. y or ni 8, siquiera en los 4 evangelios, and not even in the 4 Gospels, la Biblia habla the word speaks del fruto prohibido, about the forbidden fruit, sino habla de fornicación y adulterio. but it speaks about fornication and adultery. Todas las páginas de la Everything Biblia and everything in the Bible impedirá entrar al reino de los cielos. will
Impedir es like No they entrar, will not prohibir permit. entrar. It would prohibit you to Porque enter. un ser no humano Because this being that was not a human se llegó a una humana. got with human. Lo mismo que pasó en Génesis 6. The same thing that happened in Genesis 6. Y le cambiaron el título. And they changed the title. Porque cuando usted lo lee, dice When you read the word que los says hijos de Dios, that the children of God, verso 2, verse 2, y las hijas de los hombres las vieron hermosas. and the Y vieron a las hijas de los hombres hermosas. the girls of man were beautiful. Y cuando habla de los hijos de Dios, And when it speaks about the children of el God, libro de Jacer, the book of Hazar, de ese profeta que sacaron de la of Biblia, that prophet that they took out of the Bible, dice que o estos hijos de Dios it says that this children of God es lo que los antiguos denominaron are what the ancient denominate ángeles, angels que eran los guardianes de la tierra, that were the guardians of the earth. y se llegaron a las hijas de los hombres. And they came to the girls. Y la Biblia lo men. corrobora, And the Bible collaborates porque aparecieron los gigantes because the giants que habitaron la they tierra. appeared, that habited Y no solamente the en la earth. época de Noé. And not only in the time of Noah. Hermano, quiero que busque usted en Google. Brother, I want you to look up in Google. Por favor, búsquelo así. Please look it up like this. Mapa antiguo The ancient map donde habitaron los gigantes en la tierra. where the giants habited. Wow, in the yo me earth. sorprendí. Wow, I was surprised. Aún después de Cristóbal Colón, Even after Cristobal Colon, los conquistadores Christopher Columbus, de las tierras americanas, the conquistor of ¿Dónde habitaron los gigantes? las tierras americanas, the Americas, aún desde Canadá even from Canada hasta Chile, to Chile, aquí también habitaron gigantes and here y fueron also destruidos. were Oh, esto es the increíble. giants lived. This is incredible. Entonces, entramos y seguimos leyendo la Biblia. Ahora sí entiende usted por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Now you understand why God did not accept his Cain's Porque era offering, fruto del pecado. because it was a fruit of sin. Tengo una pregunta, una duda. Mire, en el 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, eso es lo que me impacta, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso lo dijo ella, Sí, no lo dijo él, exacto. lo dijo Eva. Eso es tremendo. Quedar bien. Eso es como cuando las personas a veces van a robar Ok. y se apiadan a la For Virgen example, fulanita, fulanita, fulanita person y is oran, gonna steal, and Dios they go mío, to the ayúdame Virgin, en este and they business. pray and they say, Ayúdame en este please help business. me No, in this business. ni siquiera dicen no lo vuelvo a hacer. And they don't even say, I'm not going to do it. Hasta se echan la bendición They even cuando van a give robar, their blessings when they're cuando going van a to steal. asesinar a They're alguien. going to assassinate somebody. Aún los Even narcotraficantes. the people that Es are increíble, ¿sabe qué han hecho? narcs. It's incredible. You know what they've Con la done? muerte. No, fuera que pactaran con la muerte está bien. Yo me enteré en mi nación, I discovered in my en nation, una zona que me voy a reservar el nombre, in a place that I'm going to reserve the name, que los that narcotraficantes the narcs buscaban en esa región a would look up in that pastores nations, pastors, y les daban maletines llenos de dólares and they would give them bags full of para money que oraran por sus business so that they could pray for their businesses y que pudieran pasar su merca a los Estados and Unidos. so that they could pass their merchants Así to the era. United States. Wow. Entonces Eva dijo por voluntad de Dios, So Eve said, because of the Lord's will, jamás Dios dijo but God por mi never voluntad said, ella tuvo un hijo. because of my will, she had Es that muy son. distinto It's very different cuando el hombre habla con su opinión personal when the man speaks with his own opinion, y muy distinto cuando Dios dice. and very different when the Lord says. Esa fue una expresión de Eva. That was an expression that No came de from Dios. Eva, or Eve, not Y está not of escrito. God. And it is written. Y dijo Eva, And Eve said, por voluntad de Jehová because of his will, he adquirido varón. I have acquired Y a ese mismo male. pensamiento, And that same thought, muchos lo tienen hoy en día. many have it nowadays.
Creen que todo es la voluntad de Dios. They think that everything is Y muchos pueden estar the en will of pecado, God, and many may be in sin, creyendo que es la voluntad de Dios. believing or thinking Y that no es that así is porque es the una will of opinión God. personal. And it's not so, because that's a personal opinion. Excelente. Verso 5 dice, verso 6 5, dice, verse 6 says, entonces Jehová dijo a Caín, and Cain said, God said to Cain, recuerden que estoy dando su nombre remember I'm giving his name en la traducción al español, in the tradition, translation in Spanish, Jehová. Jehovah. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o puesto de mal genio? Then Jehovah said, why are you getting so ¿Por qué upset? te has puesto triste? Why are you sad? Si bien hicieres, And if you would do the right, ¿no serás enaltecido? wouldn't you be Y si no exalted? hicieres bien, And if you would not do the right, el pecado está a la puerta. sin is right at the door. Con todo esto, a ti será su deseo, With all of this, to you, this would be your pero tú te desire. enseñorearás de él. But you will take seniority of this. Tiene un numerito uno chiquitito. It has a Después very de small él. one after Versículo 7. him. Abajo dice, The a bottom it ti says, será sujeto. ¿Sí? to you, you will be El subject. pecado se sujetará a Caín. Sin would subject to Cain. Por eso él es el hijo That's del why- padre de la mentira. That's why Y he el is the pecado, son of the father. ¿sabe of qué es life. sujetarse? And you know what it is to be subject? Dame la mano. Give me your hand. Sujetarse es esto, This is to subject. andar agarrado. To grab a hold. Eso es la sujeción. This is the subject. Y Dios mismo dijo que el pecado estaría sujeto a Caín. And the Lord said himself, you will be subject to sin. Es algo muy tremendo. That is very tremendous. Vamos al verso 8. Let's go to verse 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, And Cain said to his brother Abel, salgamos al campo. let's go to the fields. Y aconteció que estando ellos en el campo, And it happened that when they were in the field, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cain rose up against his brother Abel and he killed him. Para que vean lo que son dos hijos de una madre So you can see what it is, two children of a mother, y de diferente padre. of a different father. Entonces una familia, ay no. Disfuncional. It's dysfunctional. Y así hay muchas familias en el mundo. And that's how a lot of families are in the world. Cuando se conviven con los hijos, When you have a relationship with los children, tuyos, yours, los míos mine, y los nuestros, and ours, hay conflictos. there's conflicts. Porque la esencia de cada hijo Because the essence of each child proviene de su padre. prevents from its father. O sea, piensan distinto, They think different, actúan distinto they act different, y se comportan distinto. and they act different. Los que son de la misma madre y el mismo The padre ones that are of the same mother and the same father, permanecen muy unidos. they pertain Pero cuando or son de distinto stay padre, united. But when they are o from sea, a different de father, distinta semilla, or in other words, of a different seed, hablando como la Biblia dice, speaking like the word says, su comportamiento será distinto. their actions are Y different. Caín tenía la esencia And Cain had the de essence su padre, of his father, la serpiente antigua. the ancient serpent. Y Abel tenía la And esencia Abel had the de essence su padre, of his father, Adán, Adam, que fue creado por Dios mismo. who was created by God himself. Y recuerde que Cristo dijo que Satanás vino And remember what Christ said, a that robar, Satan came to steal, matar kill, y and destruir. destroy. Y allá en San Juan les dijo, in vosotros John, sois hijos de vuestro padre el He diablo. said, you are children of your father, the devil. Ah, ahora sí entienden. Now you understand. Porque hay tanto ser humano por ahí que roba, When mata y there's so many, destruye. human beings that Que de la they semilla kill, de- Provienen de la semilla de la they come serpiente. from that seed of the serpent. Ay, Por eso cuando la semilla de That's why Adán when the seed of Adam, murió, when it died, fue necesario el reemplazo it was necessary to de una nueva replace semilla and put a new seed llamado Set, called Seth, que sí era puro, that he was pure. porque ya el pecado Because then the sin en Adán y Eva, in Adam and Eve, escuche lo que voy a decir, listen to what I'm going to say. Dios los perdonó, God forgave them, pero el pecado trascendió a la raza humana. but sin got
through the human. Me voy a adelantar un poquito. I'm gonna go a little further. De ahí en adelante Dios les dijo From there on, que God no said, se juntaran con las mujeres ni de otros pueblos. do not get together with the women of Aun other cuando cities. llegó Abraham, Even when cuando Abraham, llegó Isaac, when Isaac, cuando llegó Jacob, when cuando Jacob, llegó Moisés, Moses, aún Salomón, even Solomon, a todos les dijo, and to all of y en them la he ley. said, Sí. Y Satanás lo que hizo fue tratar de mezclar what Satan did was he tried to las dos semillas mix both seeds. y lo logró a través de las mujeres. And he was able to, Cuando throughout the engendraron women, hijos when they got con el pregnant pueblo de Israel. with the people of Y Israel. de ahí vino una generación para todo el mundo And from there, there's a generation that came donde to all the tenemos world, ADN where we all have DNA puro of pure e impuro. and impure. Pero a algunos pesa más el impuro. But to some, the impure is more heavy. Por eso hay asesinos, That's why there's Ladrones. killers, thieves, desobedientes, disobedience. aborrecen a sus padres. They hate their parents. Y como dicen por ahí, hasta matan And like they say, they even kill. y comen del muerto. And they eat off of this dead. Y al estar mezclados, And being mixed, Cristo vino a rescatar lo suyo. Christ came to rescue Y his. por eso el Evangelio de Cristo And that is why the gospel of Christ es el antivirus is the antivirus. que cuando entra al ser humano That when it enters into a human being por las puertas del alma que son los oídos, through the ears, y Pablo lo explica muy lindo, and Paul explains it y very dice beautifully. en Romanos 10:10 It says in Romans 10:10, que la fe o el creer the faith or belief viene por el oír comes through the hearing de la palabra de Dios. of the word of God. Y esa palabra cuando entra a la And conciencia, that word, when it enters into your conscience, transforma al ser humano it transforms y human va being, limpiando al ser humano. and it cleans Por human eso being. reconocemos a Cristo That's why we recognize Christ como nuestro único y suficiente Salvador. as our only and sufficient Y Él Savior. cambia nuestras vidas. And He changes our lives. Y ahora sí And entienden now you do understand por qué Pablo habla de una nueva criatura why en Paul speaks Cristo. about a new creature in Christ. Para que usted vaya entendiendo por So qué you can Cristo understand dijo why Christ said que tenemos que that nacer, it is necessary, o mejor, es necesario it is necessary nacer to be born de nuevo. again. Cambiar ese ADN que hay en Change mí. that DNA that's in me. Y la única forma de And the only hacerlo way to do it es a través del sacrificio en la cruz. is throughout the sacrifice. Y cuando of la Christ palabra de in Dios the entra en cross. mí And when the word enters into y me me limpia and cleans me de todo la maldad que hay en mí. of all of that sin that is within me, Por eso es que tenemos una nueva vida en Cristo. that's why we have a new life in Christ. Antes éramos hijos Before we were children, porque el padre de la maldad nos reclama because como the hijos. father of the bad claims us as children, Y como tenemos parte de Dios en and nosotros, we have part of God in us, el ADN de Cristo, que es su that palabra, DNA of Christ, which is His word, nos transforma, transforms nos us. hace una nueva And it makes us a criatura. new creature. Y somos, y por eso es que, And that's why Cristo tuvo que asumir los pecados de la humanidad. that's why Christ had to take the sin of humanity. Porque en el momento que hubo la mezcla de ADN Because in the moment that mixture de la of the genética DNA, del hombre the genetic of that of man con la genética de la maldad, with the genetic of the wrong, el Padre no podía ver al ser humano the Father could not see human being por su santidad. because of His holiness. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios The viviente. Bible says that Christ is the image of the living God. Fíjese que aún Cristo cuando asumió todos los pecados de la humanidad, When Christ took all O sea, the sin from humanity, la gente piensa que es que Él se cargó de verdad en las espaldas los pecados. people think that in reality God took No. the sin in His back. La verdad No. es que Él asumió la The truth is responsabilidad that he took all the responsibility de sacar lo suyo, of taking lo suyo, his para presentárselo al Padre to Celestial. present it to His Santo, Father, the celestial puro, Father, holy, limpio, pure, resplandeciente. clean, bright. Por eso dice que si That's tus why pecados fueren, the word says that if your allá en el libro de sin, Isaías capítulo 1, that if your sin were in Isaiah, rojos como el carmesí, red, like the burning dice que fire, Cristo los limpia
It says that Christ will y los change deja it, como una blanca lana. and it would leave him like a, Y dice que jamás se the- acordará de ellos. and he will never Pero dice, ven. forget about it. Dice, And he ven said, come, y estemos a and cuentas. come, and we'll be in. Y la única forma es a través de su Hijo. And the only way is through his son. No hay otro camino. There's no other road. No hay otra other verdad. way. There is no other No hay truth. forma de llegar al Padre. There's not another way to No hay go to forma de the Father, to the llegar Father. a ser salvos. There's no other way of Porque hay being un día saved. destinado por Dios mismo But there is a day that is destined para corregir through todo lo God que aquel himself hijo en rebeldía, to correct all this that his son llamado was in Lucifer, rebellion. His name was vino y Lucifer, contaminó. and he came and contaminated. Recuerda que Cristo dijo Remember that Christ said que Él era el príncipe de la tierra. that he was the prince of this earth. Y en Ezequiel 28 dice que En Él Ezequiel contaminó 28, su templo. He says that he was a protector. Fue dejado aquí para proteger a la humanidad He was left here to protect y la contaminó, the human, and he la contaminated. corrompió He corrupted, y aún se hizo adorar como si fuera Dios. and he was even he was left to Y el to be perfecto arquitecto praised like if he was God. llamado And the Jesucristo, perfect architect, which un día was por Christ. orden del Padre, And one day, because of his order, se hizo the hombre Father, he became man, y vino a esta tierra came to this earth para rescatar lo que era suyo, to rescue what was his. ese ADN de Él que está en nosotros. That DNA that is within us. Ahora sí entiende por qué hay gente que ama a Dios Now you understand why there's people that love the Lord, y hay humanos que no lo and aman. there's humans that don't love Him, Y hay otros que como Pablo o como tú y yo, and there's others like Paul or like you. un like día me, caminábamos you and en pecados I. One day we were walking in sin y haciendo cosas indecorosas and doing things that were not right. y ahora somos And nueva now criatura. we're a new creature. Ahora sí entiende Romanos 3, Now you do understand Romans 3, cuando Pablo dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, where Paul says, because we've all come short and we've sinned, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. we have been casted out. Ahora sí entiende from por qué la his throne. escritura dice que hemos nacido en pecado. Now you know why the word says that we were born in sin, Y no es el momento de intimidad entre el hombre y la mujer. and it is not the moment of sexual Porque relationship Dios en el between a Génesis woman and a man, estableció because God established que el hombre y la mujer disfrutaran su sexualidad. that the man and the woman to unite and have En su a hogar, good time in their home, como familia. like a family. Y es porque mezclaron la... And that is La de- because they mixed their DNA. Ahora sí va a entender Mateo capítulo 14. Now you're going to understand Matthew 14. Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué a nosotros nos hablas bien? When they said, Master, why is it that you speak to us right? ¿Por qué a nosotros sí nos explicas todo? How come you do explain to us? Y a ellos les hablas por parábolas. And you speak to them in parables. Y aún el profeta Isaías lo dijo. And even the prophet Isaiah said, Para que viendo no vean. so that even seeing they can't see, Para que oyendo no oigan. and even hearing they can't hear. Para que no crean ni se conviertan ni se So arrepientan. that they don't believe or convert. Y hay una palabra fuerte. And there's a very strong word. Y yo tenga, And I have, y yo tenga and I have que salvarlos. to save you. Oh, wow. Wow. El evangelio de la serpiente ha estado por años en las congregaciones y la gente no sabe estas verdades. The gospel of the serpent has been for years in the congregations, and people do not know that. Ahora sí entiende por qué él le dijo a los fariseos, You do understand now why he's told the Pharisees, generación de víboras, generations of serpents, descendientes de la serpiente, descendants of the serpent. porque la serpiente es una víbora, un Because the reptil. serpent is a snake, it's a reptile. Yeah, wow. ¿Quieren sorprenderse más? Want to be surprised even more? Todos los jóvenes lo hablan, All of the young people, sean cristianos o no speak sean about it. cristianos. whether they're Christians or they're not, Lo que ustedes en sus casas no hablan como adultos, what you in your homes don't speak about like adults, aunque muchos sí lo saben, even though many of you do know sobre el tema de los reptilianos en esta época. over that theme or that subject of the reptiles, Esos seres que son reptiles those beings that are reptiles, y toman apariencia humana.
and they take that caminan entre human nosotros. y caminan entre and they nosotros. walk within us. Y la característica para reconocerlo, Wow. El pecado, The character la maldad, to know them aborrecen a Dios is that pactan con they supuesto have Satanás. sin. They make y son los que with manejan Satan. la economía And these are the ones that y las naciones de manage este mundo. the economic mundial. Y el and the nations in ecumenismo. this world and comunismo. Quiero leerles algo que tengo acá. Todo esto, santo Dios. I want to read this here. Los descendientes de la serpiente son, si quiere anotarlo, lo voy a leer. The descendants of the serpents are Caín, hijo de la serpiente. Cain, son of the serpent. Quiero que vayamos a mirar, o sigamos leyendo, para mirar la genealogía. We're going to keep on reading so we De can see Caín. the genealogy of Cain. Sigamos leyendo el capítulo 4 de Génesis. We're going to keep on reading the book of Genesis 4. Pero voy a leer primero esto para que usted vaya comprendiendo. I'm going to read this first so you could be so you could understand. De la serpiente nació Caín. From the serpent, Cain was born. De Caín nació Enoc, pero From no el Cain. Enoc bueno. From Okay. Cain, De Enoch Enoch. was born. From De Enoch, Enoc salió la esposa de Noé. the Porque wife alguno va a of decir, Noah. pero Dios limpió la tierra con el diluvio. But many are going to say, but God Dios cleaned the purificó la earth tierra, with the floods, quitó la maldad de los hombres. and God took away the sin of Y me man. han dicho, And they have told y me, por muchos años yo también me preguntaba, and for many years I have also asked, si Dios purificó la tierra con agua en el diluvio, if God purified the en la world, época de Noé, the earth with ¿cómo volvió el pecado a with the entrar? flooding. Si How nomás was era it? Noé, Si era Noé, sus tres Yes. hijos y How las did- esposas how de did sus sin come hijos back in? y sus nietos. If it was only Cain O sea, una familia. and his children. Y yo In por other muchos words, a años family. me And for sorprendía, many years I was surprised, pero encontré la verdad. but I found the truth. ¿Sabe qué dice el libro de Hazer? You know what the book of Hazar says? Eso es tremendo. Wow, yes, that is true. Dice It que de says Enoc, that Enoch, no el Enoc bueno, not Enoch the good one, y no es el Enoc que menciona el libro de San Judas, and it's not the Enoch that the book una of de sus Judas, hijas one of fue la his esposa children de Noé. was the wife of Noah. O sea, Noah's Noé, In other words, Noah, el hijo de Dios, porque dice que él era puro son of God, y justo, because he was pure and just, se unió en yugo desigual con una descendiente de Caín, United hijo de la serpiente, with a descendant of Cain, que se son of the se llamaba serpent. Naama, The name was Naamah, hija de Enoc, daughter of Enoch. quien la tuvo cuando él tenía 580 años. He had her when he was 580 years. Y viene algo tremendo y me toca adelantarme obligatoriamente. Something tremendous. I have to. Y es que llega al capítulo go forward. 6, And in chapter 6, llega al capítulo 7, in chapter 7, llega al capítulo in 8, chapter 8, llega al capítulo 9, que es la historia del diluvio, which is the flood, the story of the flood, y entramos al capítulo 9, verso 18, obligatoriamente, and we come to the book of, donde el señor Noé and we have to se look embriagó. and where Noah was drunken, Y pasó algo muy tremendo. and something tremendous happened. La historia, The story, voy a leerlo rapidito. I'm going to read it real quick. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. ¿Quieres que lo traduzca? Sem, Can y Jafet. Sem, Cain, and Japheth. Cam es padre de Canaán. Cam is the father of Canaan. Y mire lo que dice el primer versículo, padre de Canaán. Look what it says in the first verse. Father of Entonces, Canaan. hay que tener cuidado So con we es have to por be qué very- lo menciona el primero. We have to be very careful why he mentions him first. Estos son los tres hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. These are the three children of Noah, and from them the earth was filled. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Then Noah started working the earth, and he planted a vineyard. Y bebió del vino y se embriagó. And he drank out of that wine,
and he got drunken. Miren lo que dice la traducción, no el original. Look what the translation says, not the Y de aquí original. han predicado un poco de cosas que no son ciertas. And from here they have preached so many things that are not true. La traducción dice que él estaba descubierto o desnudo en medio de su The tienda. translation says that he was uncovered or nude in front of Y his. Cam, padre de Canaán, dice que vio la desnudez de su padre. And Cam said that he saw the nakedness of his father. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. And he said to his two brothers that were outside. La historia dice que sus dos hermanos tomaron ropa y lo taparon. The story says that the two brothers took clothes and they covered him. Y entraron de espaldas. And they entered backwards. Y dice el verso 24 que Noé despertó de su embriaguez. And verse 24 says that Noah woke up from his Y dice, drunkenness. y supo lo que había hecho su hijo más joven. And his younger son knew what he had Y el done. versículo 25 dice In 25 verse, que maldijo a no Cam. that he Maldijo a Cam, a su hijo Cam. maldijo que es. Maldecir, o sea, habló mal He spoke bad about Cam, de su hijo of Cam. his child Cam. O sea, no habló de su hijo Cam, He did not speak about his son Cam, sino de su nieto. but of his grandson. O sea, no maldijo a su hijo, He did not say something bad about que his supuestamente lo vio son desnudo, that supposedly said saw him naked, sino a su nieto Canaán. but his grandchild, which was Canaan. ¿Y sabe qué dice el libro de Jacer? And you know what the book of Hazar says? ¿Y sabe qué dicen otros libros que sacaron de la Biblia? And you know what the other books that were taken out of the Bible? Que en el verso 25, That in verse 25, perdón, verso 22, verse 22, cuando vio la desnudez de su padre, when he saw the nudeness of his father, si usted se va al libro de Levítico, if you go back to the book of usted va a encontrar you will find que una de las cosas que prohibió Dios that one of the things that God prohibited, era que alguien se llegara a la mujer de su padre sexualmente. that someone would come to his the wife of the father sexually, Porque cuando se llegaba sexualmente a la esposa de su padre, because when this person would go into have sexual relationship with the wife of his father, o sea, tener sexo con su propia in other mamá, words, having sex with his own mother, y eso se ve en muchas and naciones that is being seen in many nations donde hay madres que han tenido sexo con sus hijos. where there is mothers that have had sex with their own children. Es ver la desnudez del padre, It's seeing the nudeness of the father, lo cual muestra que estos versos which it demonstrates that these verses también fueron modificados de los originales were also modified from the originals, para que no se supiera. so that you would not or Entonces know dice la historia no bíblica the story, not biblically, que lo que sucedió era que la mamá, that what happened was that de the Cam, mother of Cam, esposa de Noé, the wife of Noah, hija de Enoch, daughter of Enoch, proveniente de Babilonia that were Providians from Babylon, y del linaje de Caín, and the line of Cain, hijo de la serpiente, children of the serpent, tenía el ADN de la maldad. they had the DNA of the bad, Y the cuando wickedness. su esposo estaba embriagado, And when the husband was drunk, tuvo sexo con su propio hijo. had sex with his own son. Por eso es que la Biblia dice que Cam That's why Cam vio la desnudez de su padre, saw the nudeness of the porque father, tuvo relaciones aberrantes con su propia mamá. because he had relationship sexually with the mother. Por eso fue que él no maldijo a su And hijo, that is why he did not said bad things about his sino son, al fruto del pecado But entre the su fruit esposa con su within- propio hijo, his wife and with his own son. Wow. para que vea So you can todo see lo que han ocultado de la Biblia. everything that the Bible has hidden. Y esto dio origen a lo siguiente: And this gives origin to siervo de siervos será a tus hermanos.
servant of servant it will be to your brothers. Por eso los descendientes de Cam That's why the descendants of Ham habitaron el África took over Africa, y fueron esclavos and they were slaves durante muchos años. for many, many years. Wow. Está demasiado. Entonces, a través del diluvio, pues se exterminó todo, ¿verdad? Todo No. empezó de nuevo, pero quedó nada. No, en el diluvio se exterminó la generación pecaminosa que hubo. Voy a decirlo rápido porque Sí. ya que se va a acabar el tiempo. In the flood, the wickedness that was there, Desde que Adán y Eva fueron echados del Edén, ever since Adam and Eve were casted la out, Biblia of, dice que the Caín Garden fue of echado Eden, y fue errante. the Bible says that Cain was casted out, Y dice la Biblia que llegó a Babilonia, and the Bible says that he got to una Babylon, ciudad grande que ya estaba establecida y habían humanos. a big city that was already ¿Cómo es established, eso and si there was se human. supone que nada más? Y encontró esposa ahí. Oh my gosh! And how was it that he found a wife there? No, Y definitivamente. vienen otros secretos que habla el libro de Enoch And there's other secrets that the book of Enoch speak. y sobre todo de Génesis 1:26, Overall, in the book of Genesis 1:26, donde wow, dice la traducción que tenemos, that the translation that we have, y dijo Dios, and God said, Elohim, Elohim Elohim en hebreo, in Hebrew, pero está hablando en plural, but it's speaking in plural, no singular. not singular. Dijo, He hagamos said, let's do, al let's hombre make men. a nuestra, Our no a mi imagen, a not my nuestra image, imagen, our image, y conforme a nuestra, and conform to our plural, grupo, group, Sí, hagamos no digamos personas, sino seres reunidos, not persons, but y conforme a beings that were nuestra united semejanza. in our image. Y eso nos lleva a ese tema tremendo que habla Pablo, And this takes us to this theme that is tremendous, that, donde dice que en los cielos hay dioses, that it says that in the heavens there is gods, en la tierra hay dioses, and in the earth there's gods, y debajo de la tierra hay and dioses, under the earth there's gods, todos con D minúscula. and all of them with small d. Esos seres no humanos Those beings that are not human, que cuando descendían en carrozas de fuego de los cielos that a la when they tierra, would descend from the heavens to the earth, se hicieron adorar they wanted to be adored, porque los antiguos or habitantes worshipped, de la tierra because the ancient people of the earth los veían como dioses. would see them like gods. De ahí vienen los famosos And Anunnakis, that's where the famous Anunnakis, razas alienígenas, the alien races, así los conocemos hoy en día. that's how we know them nowadays. Pero antiguamente But in the old les times, decían ángeles they would call them angels, o los arcángeles caídos, or the fallen angels. los separados de la gloria de Dios. They separate them from the glory of Porque la God. Biblia dice que en los cielos hubo una rebelión tremenda. Because the Bible speaks that in the heavens Y there was dice a que la big old tercera fight. parte, y voy And a it hacer says algo, that the third part, un I'm gonna ejemplo, tell you something. un, An en- example, un entero, one whole. en matemáticas dice que son 4 cuartos. In mathematics, it says that it's Un entero se 4 divide en 4 fourths. partes. Sí. The whole is a 4/4, Y dice que el reino de Dios and the heavens se dividió were divided, y Satanás, la serpiente antigua, and the serpent, arrastró the old consigo serpent, took with la him tercera parte de las the estrellas third part of the stars, o de todo lo que hay en el universo. or everything that is in the universe. Lo único que podemos decir son mundos The only thing we can say is y cosas que no conocemos. the world, El and ejército de things los we do not cielos. understand. The heavens Que son los ángeles caídos. that are the fallen angels. Aún el presidente Putin que está allá peleando Even the President Putin con los hermanos de... Fighting. ¿Cómo se llama el país? with the brothers from Con Ucrania. with Ukraine Se atrevió a decir unos años atrás, está en el said Google, a few years que back la humanidad and debe it's in Google, prepararse that humanity must get prepared porque los ángeles caídos because the fallen angels van a volver a la tierra. will come back to earth. Y la Biblia Wow. habla de eso y el Apocalipsis también, And the Bible speaks about that in cuando llegue el Apocalypse anticristo. too.
ese ser de when the iniquidad. Antichrist comes. That Y is the- están preparando the a la being of humanidad. iniquity. And they're preparing the humanity. Y aún el Papa And even the Pope, Francisco, es que le dicen a este, ¿cierto? Francisco, Sí. Dijo he said que tenemos que prepararnos para recibirlos, that we have to prepare ourselves to receive them porque son hermanos de los hombres, because they are children of the ¿Y man. por qué? Los hijos de la serpiente. porque son hijos de la Because they are serpiente. children of the serpent. Y aún expresidentes como Bill Clinton, Even like presidents like Bill búsquelo en Clinton. YouTube, Look it up in YouTube. dijo que siendo presidente confirmaba que sí existen y son And he reales. said that they do exist and they are true. Y Cristo nos va a salvar de ellos And Christ will save us from them cuando nos vayamos a las bodas del when we Cordero. go to the Ahora estamos preparados. weddings of the Lord. Vamos a seguir el jueves con los descendientes de Caín, Keep on with the descendants hasta of Cain terminar till we finish en las this religiones, doctrinas y denominaciones with the religions, que han engañado doctrines al ser humano. that have, En nombre de Dios. that have lied to the human being Pues de verdad que and estamos the people impactados. of God. Estamos We are- impactadísimos, no salimos Wow. del asombro, ¿verdad? Y cómo los libros apócrifos, los que han sacado, ¿verdad? Los que están mencionados dentro de las escrituras, pero que no están dentro de ellas aquí, hablan esas verdades. ¿Cómo, dónde, de qué manera alguien maquinaría sacar para que no conociéramos esa verdad? Bueno, sabemos que este era el tiempo y como estaba predicho, se cambiaría la verdad. Solo que el Señor siempre tiene ese remanente, ese pueblo de Él. Y ese pueblo son esas personas, hermano, que dicen, pero algo hay que no me lleno, yo no me lleno, tiene que haber algo más. Y también dicen, pero ¿cómo es que estamos viviendo? Pero no hay cambio en nuestras vidas. Que estamos, fíjese, hermano, llegan al punto en que estamos mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Si estamos ahí, sabemos todo, pero nuestra vida no cambia, nuestra familia, cómo seguimos. Pero en su corazón y dentro de él es un amor tan grande al Padre Celestial, porque el ADN del Señor, como acabamos de comprenderlo ahorita, está dentro de nosotros. La simiente verdadera, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así es. Wow. Es hermoso, es maravilloso. Tremendas las cosas. Solo Olga. que es tiempo de orar, hermano. Amén. Vamos a cantar esta ¿Alabanza? oración, esta alabanza primero y entramos en un momentico pues para poder bendecir y orar. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Cuando sienta yo caer, Firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valle de dificultad, te adoraré cantando. aleluya, 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 Gracias, Señor, te damos en esta hora. Papito, te pido que bendigas a toda persona que esté escuchando la radio y que esté a través del Facebook Live en el nombre de Jesucristo. Cuando sienta yo caer, firme en ti
Señor, te doy por esta hora. Aleluya. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a cada persona, Padre, que está conectada en este momento, que está escuchando tu palabra, Señor, y que la escuchó. Gracias por este día, gracias por esta hora, gracias por este momento tan especial, Señor, en que podemos estar en tu presencia, Señor. Tal vez esta palabra para muchos es fuerte, es difícil, Señor, es difícil de digerir. Pero recuerdo ya en tu palabra cuando tú le dijiste a aquel hombre tuyo que se comiera el librito, a Ezequiel, Señor. Le dijo, come esta palabra, cómete este libro, cómete este rollo, le dijiste. Y él decía que era amargo. Pero después de que los digirió, Señor, se transformó y se cambió. Saber tus verdades, Señor, que fueron ocultas al ser humano no es fácil. Sobre todo cuando venimos por años y años caminando en algo que supuestamente era la verdad. Pero la verdad es que hasta ahora estamos comenzando a conocer la verdad. Gracias por esta oportunidad que nos das de conocerte, de conocer estas verdades que nos acercan a ti más, que nos hacen amarte más, Señor, de saber todo lo que hiciste por nosotros. Y porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y porque en nosotros prima más el ADN tuyo. Y por eso es que hemos sido transformados, lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, bendícelos, guárdalos desde ahora y para siempre. Mis amados hermanos, en la radio, en el Facebook Live, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga, Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy y su hermana en Cristo, Yolanda Breceda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330, desde Monagas, Texas, los días martes y jueves de